Bueno, muy buenas tardes y muy bienvenidos todos y todas a este foro sobre los contratos financieros en la era COVID, organizado por la especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes y por la Cátedra Bancolombia, con el propósito de generar un espacio de diálogo sobre los diversos asuntos que están impactando en este momento el mercado financiero y el mercado de capitales, tema de especial importancia y de especial interés para el consumidor financiero, para las entidades vigiladas, para las entidades gubernamentales, para el sector empresarial y para el público en general. Las discusiones en el foro se centrarán en la posibilidad de la aplicación, la eficacia y pertinencia de algunas de las más importantes instituciones clásicas del derecho privado colombiano que fueron previstas para resolver situaciones extraordinarias sobrevinientes a la celebración del contrato, tales como la fuerza mayor y el caso fortuito, que son causales de exoneración del cumplimiento de lo pactado por situaciones posteriores al momento inicial del contrato, imposibles de prever e imposibles de resistir. La teoría de la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente, que lleva a que una o varias de las prestaciones debidas se hagan demasiado pesadas para quienes deben soportarlas, en todo caso mucho más difíciles de cuanto fueron previstas o eran previsibles en el momento en que se originó la obligación. El principio de la buena fe, cuyo incumplimiento genera no solo consecuencias para quien se aparte de ella, sino la posibilidad de que las otras partes le reclamen la exigencia de su respeto y los perjuicios derivados de su incumplimiento, y de la que regulaciones internacionales tan importantes como la de los principios UNIDROIT han previsto que como consecuencia de ella, cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda razonablemente ser esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última, o la teoría de los actos propios, entre otras. Se analizarán también algunas instituciones propias del common law, como es el caso del llamado efecto material adverso. El análisis de estas instituciones clásicas del derecho privado frente a los contratos y negocios jurídicos que celebran las entidades financieras no es un tema menor en los tiempos que afrontamos. Las implicaciones económicas y sociales de la pandemia en las empresas y en los consumidores financieros han generado sin duda dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que ha llevado a la necesidad por su parte de buscar amparo en algunas de las instituciones anteriormente mencionadas para evitar las consecuencias adversas de una responsabilidad contractual o buscar una renegociación de las mismas. Una consideración muy importante en esta discusión es la de la naturaleza especial de las entidades financieras y el rol que juegan en el desarrollo de la economía. La materialización del riesgo de crédito como consecuencia de incumplimientos masivos de los deudores pueden generar situaciones difíciles en dichas entidades y en el sistema, en las que los capitales regulatorios y demás medidas prudenciales pueden resultar insuficientes y llevar a una crisis. Por supuesto que no es este el escenario actual, pero ante la incertidumbre en cuanto a la evolución de la pandemia, hay que pensar en todos los escenarios posibles. No solamente se ha generado un riesgo de crédito en cuanto al deterioro de la cartera, sino también de liquidez, operativos, cibernéticos, por mencionar algunos de los más importantes. Ni en los ejercicios de riesgo más extremos y exigentes realizados en Colombia y en el mundo se había pensado en un escenario como el provocado por el COVID-19. Todo lo anterior sumado a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera de Colombia, en las que se han brindado alivios a los consumidores financieros, obligando a las a renegociar algunas condiciones de los contratos con sus deudores por la vía de la regulación, pero a su vez estableciendo medidas y provisiones adicionales que buscan garantizar la solvencia y la protección de la estabilidad del sistema financiero y la economía en general. No dudo que de la mano de nuestros invitados y de las preguntas que se resolverán en desarrollo del foro, se profundizarán y aclararán variados aspectos controvertidos de la contratación financiera en el marco de la actual coyuntura.
Este evento se desarrollará en dos segmentos. En el primero tendremos un panel de discusión y en el segundo abriremos un espacio de preguntas del público para que sean resueltas por nuestros panelistas. Las preguntas las pueden formular a través del chat del evento o a través de la página de Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Nuestro panel de invitados está conformado por la doctora Mariana Bernal Fandiño y los doctores Juan Carlos Barón Palomino y Camilo Martínez Beltrán, y el moderador será el doctor Carlos Aldana Gantiva. La doctora Mariana Bernal es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Derecho de la misma universidad, máster 2 en Derecho Comercial y máster 2 en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como directora de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial de la Cámara de Comercio de Bogotá, socia de Lorenzo Villegas Consultores, asesora de Masai Consulting Experts en París y asesora de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia, hoy CRC. El doctor Juan Carlos Barón Palomino es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, Master of Law de la Universidad de Harvard, es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y director de la Maestría en Derecho Privado de esa misma universidad. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como abogado de Eduardo Cifuentes Muñoz y Asociados y de la Vicepresidencia Jurídica y Fiduciaria del Banco de Colombia, y también fue jefe de las divisiones de bancos y sociedades fiduciarias y director general encargado de bancos y corporaciones de la Superintendencia Bancaria. Actualmente es socio de la firma de abogados Silva, Barón y Asociados y árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Camilo Martínez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes y en Georgetown. Es socio director de DLA Piper Martínez Beltrán, en la que ha tenido la oportunidad de asesorar a compañías colombianas y extranjeras en temas relacionados con derecho bancario y financiero, resolución de conflictos, fusiones y adquisiciones y derecho corporativo. Ha sido reconocido por publicaciones nacionales e internacionales como un abogado líder en Colombia, gracias a su participación en algunas de las operaciones más relevantes del país. También trabajó para la Securities and Exchange Commission en Washington, el autorregulador del mercado de valores de Colombia y varias firmas de abogados en New York y Washington. El doctor Carlos Andrés Aldana es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con maestría en Regulación Financiera y de Mercado de Valores de la Universidad de Georgetown. Es profesor de la especialización en Legislación Financiera y del pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en distintas firmas de abogados nacionales y desde hace 10 años trabaja en el Grupo Bancolombia, donde actualmente es el director jurídico de finanzas y mercado de capitales. A todos, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el foro y le cedo la palabra al doctor Aldana. Pues muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial para los panelistas. Muchas gracias, doctor Giraldo, a usted y a la Universidad de los Andes por permitirnos tener este evento de la Cátedra Bancolombia en el día de hoy. Y en particular nos complace muchísimo que mediante este formato virtual nos acompañan en este momento más de 500 personas a través de plataformas digitales. Tal vez lo primero que recordaría es que la Cátedra Bancolombia, y algo ya nos indicó usted, doctor Giraldo, es una iniciativa que se ha desarrollado durante los últimos años y a través de la cual buscamos unir esfuerzos entre la academia y el sector privado, todo con el fin de desarrollar espacios de reflexión en las áreas de derecho financiero, derecho económico, derecho al mercado de capitales, todo para contribuir a una mayor comprensión de la estructura justamente del sector, las coyunturas que lo afectan y el rol que juega en términos de desarrollo económico y competitividad. Estamos convencidos de que este tipo de alianzas son, sin duda, el mejor escenario para que puedan darse debates rigurosos, críticos, prospectivos, a partir de los cuales se construye el país. Y sin duda, el evento de hoy no es la excepción, ya que tendremos el privilegio de discutir en este panel un tema de toda la actualidad, de toda la relevancia,
como es el de las implicaciones contractuales de la pandemia del COVID-19 en los contratos financieros. Como bien lo mencionó usted, doctor Carlos Julio, estamos viviendo una situación realmente extraordinaria que exige a todos nosotros revisar las instituciones jurídicas y si éstas responden a la realidad de los negocios financieros que tenemos en Colombia. Ahora bien, cuando diseñamos el foro, pensamos en la pretensión no simplemente de repasar los requisitos legales previstos para aplicar las instituciones jurídicas previstas en el ordenamiento, ya mencionó usted la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, sino lo que queremos es realmente invitar a los panelistas y al público que hoy nos acompaña a que apliquemos los supuestos de derecho a unas situaciones prácticas que se puedan presentar y que ya se están presentando con ocasión de la crisis económica para ojalá proponer soluciones prácticas, eficientes y beneficiosas para las partes en los contratos financieros a los que nos referimos. Y antes de iniciar el panel, tal vez yo quisiera dar un poquito de contexto sobre nuestra realidad. Desde que inició esta emergencia de salud pública y con el aislamiento preventivo que ya cumple 4 meses, los efectos de la pandemia han sido transversales, exponenciales y realmente profundos en la economía y nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el punto de retorno, cuándo va a llegar y cuáles serán los efectos al final de todo esto. Llamamos ahora nueva normalidad a la plena incertidumbre del día de mañana. Y esta incertidumbre ha implicado, tal vez para todas las relaciones comerciales celebradas en el mundo, la necesidad de aplicar y analizar si las pautas contractuales inicialmente pactadas deben ser ajustadas por unas pautas más adecuadas a la realidad. De allí que nosotros como abogados tenemos estos aforismos de pacta sunt servanda, queriendo decir que el contrato obliga a las partes y debe ser cumplido sin pretexto, y de rebus sic stantibus, de que todo ello mientras continúen así las cosas, estos aforismos ahora sí que cobran más vigencia que nunca y los debemos analizar a la luz del contexto actual para ver cuál debe ser su verdadera aplicación. Y sobre el sector financiero en Colombia y su realidad hoy, desde que empezó la pandemia, yo tal vez resaltaría 5 mensajes. El primero es hablar de la cartera. La cartera de los establecimientos de crédito venía creciendo a muy buen ritmo e incluso en algunos segmentos a doble dígito. Y ese crecimiento se ha mantenido. A cierre del primer trimestre del año 2020 se puede evidenciar cómo el crecimiento de la cartera comercial inclusive frente al primer semestre del año 2019 se aceleró notablemente. Hoy tenemos crecimientos de la cartera comercial de cerca del 10%, mientras que en los segmentos de consumo y vivienda sí se ha desacelerado. Estos eran justamente de los que venían creciendo muy rápido y hoy estamos en el orden del 8 y del 7% en esos segmentos. Entonces, uno que puede inferir de allí, posiblemente que las empresas en forma preventiva han hecho uso de sus cupos disponibles, mientras que los hogares posiblemente han visto alguna restricción en la oferta de crédito ante la percepción de mayor riesgo. Eso en cuanto a la cartera. El segundo punto que uno debe analizar con mucho cuidado de lo que ya estamos evidenciando con la pandemia es la calidad de la cartera. Y la calidad de la cartera viendo los indicadores, como por ejemplo el de la calidad por mora, es decir, la cartera vencida que uno tiene superior a 30 días frente a la cartera bruta total, esos indicadores han mejorado. Pero entonces haciéndole un poco zoom a ese dato, parece que en buena medida obedece a los alivios que hay hoy en día como los periodos de gracia, que no nos permiten ver en el corto plazo realmente la incidencia de la afectación económica sobre el pago de las obligaciones de las firmas y de los hogares, que es justamente uno de los temas que vamos a debatir. Por ahora, el único indicador de cartera por segmento que demuestra algún grado de deterioro es el del segmento de vivienda. Un tercer mensaje sobre el sector financiero hoy en Colombia tiene que ver en cuanto a los pasivos del sistema. Los pasivos del sistema han aumentado en gran parte por la provisión de liquidez del Banco de la República. Todos sabemos que con la fuerte provisión de liquidez que ha iniciado nuestro Banco Central desde marzo, pues la posición de liquidez de los bancos es muy buena. Y adicionalmente el pasivo ha representado una recomposición, ya que han venido significativamente recursos que estaban invertidos en fondos de inversión colectiva hacia depósitos bancarios y vemos cómo productos como la cuenta de ahorros y las cuentas corrientes están creciendo respecto de los saldos del año pasado alrededor del 25%, que es bastante significativo. Pero si bien esos datos son bastante positivos, la posición de liquidez de los bancos, sí se nota evidentemente ya un deterioro en las utilidades de las entidades.
Obviamente el mayor gasto en provisiones ha producido una disminución en la utilidad neta y en el retorno sobre el patrimonio, el famoso ROE. Solo en abril, por ejemplo, por mencionar un dato, las utilidades de los bancos en conjunto disminuyeron en el 57% anual. Y en cuanto al ROE, se ha contraído, el ROE del sistema era de aproximadamente el 14% en abril del año 2019 y hoy está en el 9.3% a cierre de abril del 2020. Entonces casi el 4% de disminución en el ROE, 400 puntos básicos es algo que hay que tener en consideración para efectos de lo que vamos a discutir también más adelante. Y tal vez el quinto punto sobre la coyuntura del sector que resaltaría tiene que ver con los alivios. En cuanto a los alivios del gobierno, a fecha de 2 de julio se han reservado para ser desembolsados casi 6 billones de pesos sobre un cupo total de 18.2, asociados a 115.357 créditos, de los cuales hoy ya se ha desembolsado 4,5 billones en 110.000 créditos. Y los periodos de gracia, que ya también hablaremos de ellos en este panel, que se han otorgado acumulados hasta el 1 de julio han favorecido 11.529.311 deudores en 16.113.299 créditos. Entonces, una cartera de 218 billones de pesos se ha habido beneficiada por los periodos de gracias ya ofrecidos por los establecimientos de crédito y las otras entidades del sector. Digamos, esas cifras nos demuestran un impacto directo y significativo en las entidades, en el comportamiento de la cartera, en su calidad, en las utilidades. Y teniendo en cuenta justamente esta coyuntura, es que es evidente para todos que no todos los clientes del sistema están en la misma situación. Sin duda, habrá muchos clientes que podrán atender sus obligaciones en los términos inicialmente convenidos, otros clientes lo podrán seguir haciendo puntualmente honrando sus compromisos al verse beneficiados por los alivios en las condiciones de sus créditos y recordemos que existe una reglamentación comprendida en las circulares primero 7 y 14 del 2020 de la Superintendencia Financiera, donde se instruyó a los establecimientos de crédito sobre las medidas justamente aplicables a estos deudores afectados por la coyuntura en cuanto a periodos de gracia, calificación, provisiones, tasa de interés y más recientemente en las últimas semanas la circular 22 de 2020 definió las características de lo que se conoce como el Programa de Acompañamiento a Deudores o el PAD por sus siglas, que debe contemplar las soluciones estructurales de pago de aquellos deudores cuya capacidad se ha visto afectada en razón del COVID-19. Y en este panel quisiera justamente que empezáramos revisando esa tercera categoría de deudores, es decir, no aquellos que pueden cumplir las condiciones financieras tal cual se previeron originalmente, o aquellos que las pueden cumplir beneficiándose por los alivios, sino quisiera irme al grupo 3, por llamarlo de alguna manera, y es aquellos en cuya situación económica es tan complicada, donde hay un incumplimiento inminente y se prevé una discusión eventualmente en sede judicial sobre su negocio, con los muy altos costos económicos y de transacción que eso nos va a implicar a todos. Entonces, si lo tienen a bien los panelistas, a cada uno de ustedes les formularé algunas preguntas para que procuremos responderlas en un tiempo máximo de 5 minutos. Obviamente les haré un minutico antes un llamado para que vayan cerrando y en función de las respuestas de cada uno de ustedes daremos oportunidad posterior a los otros panelistas para controvertir u opinar sobre lo expuesto. Entonces, si lo tienen a bien, sin más preámbulos, empecemos. ¿Algún comentario por parte de los panelistas sobre las reglas de juego? Muy claras, Todo doctor muy Aldana, claro. gracias. Gracias. Excelente. Entonces, demos inicio al panel y arrancaría con una pregunta para el doctor Juan Carlos Barón. Y la primera pregunta, doctor Juan Carlos, es que se dice que en general los contratos bancarios se caracterizan por ser autónomos, por ser principales, y la existencia y validez de los contratos bancarios no depende de otras relaciones negociales. Entonces, lo que uno entiende es que el deudor de un mutuo que ha obtenido una financiación, por ejemplo, para ampliar un establecimiento de comercio, el mutuo y las prestaciones del mutuo no deberían depender de los avances del contrato de obra, incluso si el contrato de obra se frustró por alguna imposibilidad de ejecución o fuerza mayor con esta pandemia. Entonces, si ese análisis que planteo es correcto, ¿cómo mira uno el tema de cómo analiza si los contratos financieros bancarios son autónomos ante la situación actual? ¿Cuándo podría realmente configurarse un evento de fuerza mayor?
y si aplica esto para otros contratos financieros de otras operaciones distintas del mutuo. Doctor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos quienes nos acompañan hoy y a mis colegas panelistas con quienes me honra compartir este espacio. La pregunta tiene que ver con la imposibilidad sobreviniente de ejecución del contrato y su incidencia sobre la eficacia de este total o parcial en un contexto adversarial y litigioso donde se alegue por el deudor la fuerza mayor, ya sea como acción o como excepción, siendo ese el que el doctor Aldana llamaba en su introducción el grupo 3. Recordemos que la fuerza mayor se define legalmente como el imprevisto a que no es posible resistir. Y la jurisprudencia y la doctrina enseñan que se configura a partir de un hecho sobreviniente a la celebración del contrato que se caracteriza por los siguientes elementos. En primer lugar, su imprevisibilidad. Debe ser un hecho imprevisible al momento de celebrar el contrato. Su exterioridad, en segundo lugar, o inimputabilidad, porque debe ser ajeno a la conducta del deudor y no está bajo su control y por lo tanto excluye la culpa o el dolo del deudor. Y tercero, por su irresistibilidad, que consiste en que el hecho no pudo ser impedido y colocó al deudor en la imposibilidad absoluta y permanente, no simplemente la dificultad ni la imposibilidad relativa de ejecutar su obligación. Los efectos de la fuerza mayor en el campo de los contratos son esencialmente dos: la extinción de obligaciones, particularmente de cuerpo cierto, por pérdida de la cosa que se debe, y un eximente de responsabilidad civil del deudor que hace que no tenga que responder por ese concepto. Sabemos que la carga de la prueba la tiene el deudor que alega la fuerza mayor, quien entonces debe acreditar estos elementos concurrentes, en particular frente a la pandemia o más precisamente al hecho de padecer la enfermedad del COVID-19 o frente al aislamiento preventivo obligatorio. Noten ustedes que son dos hechos distintos aunque relacionados. La pandemia es un fenómeno natural, es un hecho de la naturaleza como lo es también el contraer la enfermedad, con la complejidad que suponen las personas asintomáticas. La orden de aislamiento es un acto de autoridad competente de carácter obligatorio. Frente a esos hechos, el deudor podría estar en una de varias situaciones posibles. Puede estar sano o contagiado asintomático y aislado. Puede estar sano o contagiado asintomático y no aislado por violación de la orden o porque realiza una actividad exceptuada. Puede estar contagiado con síntomas que pueden ser leves, medianos o graves y aislado, o puede estar contagiado con síntomas y no aislado. Y hay necesidad de precisar los efectos de la situación en la capacidad de pago. Si bien el contrato de crédito es autónomo y principal y su existencia y validez no depende de otras relaciones negociales, su cumplimiento por parte del deudor puede verse afectado por circunstancias que afectan su capacidad de pago. Como hay varias posibilidades, de entrada no se puede afirmar que la pandemia o el contagio del COVID-19 o las medidas de las autoridades configuran la fuerza mayor en todos los casos. Hay que mirar caso por caso. Los elementos de referencia fácticos: el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró la pandemia, el 12 de marzo el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria, el 17 de marzo el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, y en Bogotá el aislamiento preventivo empezó el 19 de marzo de 2020. Esa fecha no es uniforme para todos los municipios, entonces habrá que ver en cada caso. Todos estos elementos serán importantes para el debate probatorio sobre la imprevisibilidad del hecho que se alega como constitutivo de fuerza mayor, teniendo en cuenta la fecha del contrato. En cuanto a la exterioridad o inimputabilidad, la pandemia y la orden de aislamiento son hechos ajenos a la conducta del deudor y no están bajo su control. Sin embargo, podría eventualmente haber una discusión sobre la manera como el deudor adquirió la enfermedad. Por ejemplo, por no cumplir las medidas de autoprotección o por desobedecer la orden de aislamiento, que podría involucrar una conducta culposa de su parte por desconocimiento del deber de cuidado propio.
Por otro lado, hay que establecer si alguno o varios de esos hechos colocan al deudor en la imposibilidad absoluta y no simplemente en la dificultad o imposibilidad relativa de ejecutar su obligación. Y aquí digamos que hay varias aristas. Decía Carlos que puede haber deudores que estén en capacidad de pagar y si es así deben hacerlo. Y si no lo están, frente al supuesto de imposibilidad de pago por pérdida de ingresos, hay que tener presente que en los contratos bancarios de otorgamiento de crédito la obligación del deudor es dineraria, por capital y por intereses remuneratorios. Es una obligación de género, modalidad para la cual existe la regla legal según la cual la pérdida de alguna de las cosas del género no extingue la obligación. Y esa regla que se expresa con el aforismo genera non pereunt, el género no perece, ha sido desarrollada por la jurisprudencia de las altas cortes. En el caso de la Corte Suprema, desde el año de 1935 al menos encuentra uno jurisprudencia en la cual se señala que las obligaciones dinerarias no son susceptibles de fuerza mayor liberatoria, extintiva, porque son obligaciones de género. Y por lo tanto el deudor no puede invocar esa fuerza mayor para extinguir la obligación. La Corte Constitucional ha seguido esa misma línea, entre otras en la sentencia T-726 de 2010. Y respecto del mutuo bancario, hay una sentencia muy interesante que es la T-520 de 2003, que se profirió en el caso de un deudor que fue secuestrado e incumplió el pago del crédito que había contraído con varios bancos. Y en la sentencia la Corte determinó, entre otras cosas, que las partes debían novar los contratos inicialmente suscritos y llegar a un nuevo acuerdo con relación a las cuotas de los préstamos exigibles desde el momento en que el demandante en tutela fue secuestrado hasta la notificación de la sentencia de tutela, que los bancos no podían cobrar anticipadamente la totalidad de la deuda mediante el uso de las cláusulas aceleratorias y que no podían tampoco cobrar los intereses moratorios a que hubiera lugar durante el periodo en que el demandado estuvo secuestrado y un mes más después de la sentencia. Entonces, digamos que quedaría en principio claro, pero es un tema de discusión, que la fuerza mayor originada en la pandemia o las medidas de las autoridades puede impedir el cumplimiento de la obligación dineraria a favor del banco, pero no la extingue. No hay fuerza mayor liberatoria, aunque sí puede tener como efecto diferir temporalmente la exigibilidad de la obligación y el cobro de los intereses de mora, en el entendido que una vez superada la situación que imposibilitó el cumplimiento de la obligación, el deudor deberá cumplirla. Creo que ya agoté el tiempo que se me asignó, entonces concluyo así para que podamos avanzar en el panel. Muchas gracias. Oh, doctor Juan Carlos, a usted muchas gracias y creo que nos deja unos grandes mensajes sobre los que quiero volver más adelante. Y en relación con su intervención y con el detalle que nos hace de la aplicación de la fuerza mayor y los elementos que deben ser considerados e inclusive las obligaciones de género, quisiera saltarme a otra de las instituciones que mencionaba el doctor Carlos Julio desde la introducción, y es el de la teoría de la imprevisión. Y quisiera en particular preguntarle a la doctora Mariana, atándolo con la respuesta que nos acaba de dar el doctor Barón, que conversemos un poquito de la teoría de la imprevisión, porque tenemos todos en la cabeza que esta implica una revisión o eventual terminación del contrato en sede judicial cuando las obligaciones en un contrato conmutativo se vuelven excesivamente onerosas. Entonces, en estos contratos financieros, se podrá considerar que las obligaciones de las partes, en particular del deudor, por ejemplo, se volvieron excesivamente onerosas en razón de lo que suceda con su actividad comercial o su fuente de ingresos. Doctora Mariana. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho que me das la palabra para agradecerles a todos los organizadores del evento, en especial a Carlos Julio, por supuesto, a ti, Carlos, a Gabriel Aguilar, Germán García, Ana María Bonilla, María Paula Lapeira, y un saludo también muy especial para mis compañeros de panel. Es realmente un honor estar aquí con ustedes y haber compartido además unas conversaciones muy interesantes alrededor de estos temas antes del evento. Respondiendo a esta inquietud que nos plantea Carlos, pues la teoría de la imprevisión, según lo establecido en el Código de Comercio en el artículo 868, si podría o no aplicarse a un contrato financiero,
pensaría que sí podría, siempre y cuando esas circunstancias extraordinarias, imprevistas, imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, periódica y diferida, que son como todos esos requisitos que establece la ley, agraven la prestación a cargo de una de las partes, haciéndola excesivamente onerosa. Como lo ha explicado la jurisprudencia colombiana, particularmente la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 21 de febrero de 2012, cuyo magistrado ponente fue el doctor William Namen, la figura de la imprevisión solo contempla unas circunstancias extraordinarias e imprevisibles ajenas e inimputables a las partes. Es decir, esas circunstancias deben ser extrañas a la parte afectada. Y cito textualmente lo que dice una parte de la sentencia. No opera la imprevisión cuando el suceso está en la esfera o círculo de riesgo de la parte afectada. Esto es muy importante para aclarar muchas dudas que se han generado alrededor de la figura de la imprevisión en esta época. La revisión por imprevisión busca mantener inalterada la equivalencia de las prestaciones que se generan en el contrato, pero es ajena a la suficiencia o insuficiencia patrimonial de las partes, a la capacidad económica de los contratantes. Entonces, si nosotros pensamos que los efectos de la pandemia están generando pues una emergencia económica en muchos sectores, lo que genera falta de capacidad de pago de muchas personas, esta situación no la contempla la excesiva onerosidad sobreviniente, la figura de la imprevisión. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esta situación se regula a través de otros mecanismos como las normas de insolvencia. Solamente se puede acudir a la revisión del contrato por imprevisión cuando la prestación a cargo de una de las partes se vuelve excesivamente onerosa. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, frente a un contrato de crédito, el deudor pensemos que perdió su empleo o se han disminuido considerablemente sus ingresos, pues su actividad comercial se ha visto afectada por las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia. Pensemos que o le obligaron a cerrar su local comercial o lo pudo abrir finalmente, pero pues la cantidad de personas que pueden acudir a su establecimiento pues ha disminuido considerablemente. El problema entonces, la dificultad frente a este contrato de crédito del deudor no está en que la obligación se volvió excesivamente onerosa porque la cuota de su crédito no ha cambiado. Entonces, fíjense que no hay un desequilibrio en las prestaciones, la cuota sigue exactamente igual. El problema está en que cambió la capacidad de pago del deudor y esta situación no la cobija la teoría de la imprevisión. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿cuándo aplica entonces la teoría de la imprevisión? Para esto se me ocurrió recordar el fallo francés del gas de Bordeaux, que es como el fallo hito que dio, por lo menos que generalizó esta figura. Y es que en este fallo del Consejo de Estado francés se revisó el balance económico del contrato de suministro de gas suscrito entre la Compañía de Gas de Bordeaux y la Municipalidad de la ciudad. ¿Qué pasó en este caso? Se había celebrado un contrato de suministro de gas por muchos años, si no estoy mal 30 años, con una tarifa fija y estalló la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó al estallar la Primera Guerra Mundial? El precio del carbón subió de una manera extraordinaria y el carbón era materia prima para la elaboración del gas. Entonces, la prestación por parte de la compañía de gas se tornó excesivamente onerosa porque realmente el costo de producir el gas se elevó considerablemente y ya no correspondía al equilibrio planteado inicialmente con una tarifa plana. Entonces, frente a esta situación, el Consejo de Estado se ve en la siguiente disyuntiva. O ese mayor coste de la producción del gas lo tiene que asumir la compañía de gas o se debe proceder a la revisión del establecimiento de esas tarifas que se pactaron. Y este fallo, que fue un fallo hito, como les decía, pues permitió revisar la tarifa. Entonces, vemos que ahí sí hay un desequilibrio en las prestaciones. De esta manera, en la imprevisión, a diferencia de la fuerza mayor, no es que exista una imposibilidad absoluta de cumplimiento, sino que la prestación se vuelve excesivamente onerosa, injustificadamente desproporcionada.
En conclusión, solo se podría revisar o solicitar la revisión judicial del contrato por imprevisión en un contrato financiero cuando se haya alterado el equilibrio de las prestaciones, pero la sola dificultad económica del deudor, es decir, si las prestaciones del contrato no se han alterado, si la prestación sigue la misma, la figura de la imprevisión no nos sirve para la revisión del contrato. No, Mariana, muchísimas gracias, clarísima la exposición que nos hace y muy oportuna la sentencia que nos refresca justas las líneas generales de la institución. Y si existe, digamos, ese camino que luciría un poco cerrado para revisar un contrato financiero como lo expones, pues uno supone que la ruta básica es justamente no la revisión en sede judicial, sino la revisión entre las partes. Y ahí me gustaría preguntarle al doctor Camilo Martínez si en su opinión, bajo la ley colombiana y el postulado de la buena fe, existe un deber de renegociar esas condiciones contractuales en ciertos eventos. Y si ese deber existe, ¿cuál sería como el parámetro de ese deber de cooperación que tendrían los bancos para, pues obviamente, ajustar las condiciones de un crédito y cómo debería ser ponderado también con la obligación constitucional que tienen de salvaguardar los recursos del público que tienen bajo su custodia? Pues, Camilo, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la universidad, a la facultad, a la cátedra, al doctor Carlos Giraldo, a usted también, doctor Carlos. Muy amables por la invitación a este tema tan interesante que hemos venido discutiendo en diferentes escenarios, pero que por primera vez tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera masiva y tan necesitado que era poder hablar de estos temas. Bueno, la respuesta se la voy a contestar como se contesta en un interrogatorio. La respuesta es no. No existe el deber de renegociar los contratos bajo el deber de cooperación. No existe ese deber. Ahora, lo que puede suceder es que en desarrollo del deber de cooperación las circunstancias lleven a las partes a negociar, a renegociar el contrato. En este caso, podríamos hablar del contrato de mutuo. Pero antes de hablar de los contratos propiamente financieros, quisiera hacer referencia a un tema adicional sobre lo que mencionaba Mariana en su presentación, en su extraordinaria presentación, y es que, y también de alguna manera lo que mencionaba el doctor Juan Carlos, y es que la fuerza mayor ya vimos que no aplica, y creo que todos coincidimos en eso. La teoría de la imprevisión tiene una dificultad práctica, y es que requiere declaración judicial. De manera tal que en una coyuntura en la que estamos hoy en día, esta coyuntura no es un espacio en el que la teoría de la imprevisión le dé una solución práctica a los comerciantes, ni a las entidades financieras, ni a los acreedores o depositarios de las entidades financieras, de manera tal que es una discusión muy teórica, pero desde el punto de vista práctico toma muchísima relevancia la pregunta que usted me formula, porque aquí entramos a los deberes secundarios de conducta que en virtud de nuestro ordenamiento jurídico aplica para todas las relaciones contractuales, en particular el artículo 83 de la Constitución Política, aunque yo soy de la tesis de que es muy peligroso aplicar la Constitución de manera directa en las relaciones contractuales, pero nuestro ordenamiento jurídico sí nos trae el artículo 1603 del Código Civil, en donde se establece que las partes deberán desarrollar su relación contractual de buena fe, y esa situación, esos deberes de conducta han sido objeto de un reconocimiento por nuestras cortes desde hace más o menos unos 20 años, y hoy en día no existe la menor duda de que todas las partes en una relación contractual tienen que desarrollar ese contrato de buena fe, y eso implica un deber de cooperación emanado nuevamente de esa buena fe. Esto no es solamente una tesis que se va a desarrollar en Colombia, sino que esto viene del derecho continental. En Europa ha tenido un desarrollo muy importante, que aquí lo hemos ido adoptando y que creo que es bastante conducente para la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque nos da una solución práctica. Es en la ejecución del negocio que las partes tienen que observar esos deberes de conducta y no tienen que esperar a que haya un tercero, que es un juez, que dictamine
cuál de las partes tenía la razón y si opera o la fuerza mayor, que ya vimos que no, o opera la teoría de la imprevisión. En este caso son las partes las que están encargadas por la ley de regular sus prestaciones, sus obligaciones y sus derechos de manera contractual. De manera que es un deber que yo considero es muy especial y tiene una relevancia enorme. Ahora, ¿qué es el deber de cooperación? El deber de cooperación es, se podría decir que es el deber de obrar conjuntamente por las partes para facilitar y apoyar a su contraparte en la realización de la finalidad del subyacente del negocio jurídico. ¿Eso qué implica? Que las partes en el desarrollo de la buena fe y el desarrollo del deber de cooperación tienen que buscar que la otra parte logre cumplir con su objetivo contractual, lo que está buscando con el desarrollo del negocio, y esa es una obligación de ambas partes. Ahora dije obligación, pero esa es una discusión, digamos, que no alcanzamos a tener en este momento, pero sí es un deber. Ahora, aquí es fundamental entender que este no es un deber ilimitado. La doctrina nacional, la jurisprudencia nacional e internacional reconocen con absoluta claridad que no es un deber ilimitado, porque de lo contrario sería expropiatorio de la parte a la que se le exige la aplicación del deber. Este deber tiene una limitación, que es la racionalidad, que se enmarca por el desarrollo jurisprudencial, en que la parte, ninguna mejor de las partes, está en el deber de sufrir un perjuicio como consecuencia de aplicar ese deber de cooperación. Ahí es donde viene la tesis de la razonabilidad. Ahora, uno se pregunta, en el COVID-19, en esta coyuntura que nosotros estamos viviendo, ¿todas las partes tienen derecho a renegociar sus contratos? O mejor, tienen el derecho de exigirle a la contraparte la renegociación de los contratos. La respuesta, como la dije, es no. No en todos los contratos y mucho menos en los contratos financieros y en particular en el contrato de mutuo. Y ya explico por qué. En el caso del deber de cooperación hay que analizar las circunstancias particulares de cada parte y de cada negocio. En el caso de las entidades financieras, el deber de cooperación tiene una limitación que va mucho más allá de las relaciones contractuales ordinarias o generales, en donde no hay el ahorro del público. ¿Por qué? Porque por mandato constitucional y por mandato legal, las entidades financieras tienen un deber fundamental, que es preservar y cuidar el ahorro del público. Adicionalmente, las entidades financieras son el pilar de toda economía. Todas las economías se sustentan en las entidades financieras, en el sistema financiero. De manera tal que ellos tienen unos deberes adicionales, y yo me atrevo a decir que el deber de cooperación y el deber de buena fe de alguna manera tiene que ceder frente a los deberes que tienen las entidades financieras de preservar el ahorro del público, que es su deber primordial por mandato constitucional. De manera que en desarrollo de ese deber de cooperación, porque el deber de cooperación existe también para las entidades financieras deben sopesar si la renegociación del contrato de mutuo implica de alguna manera una afectación o una desmejora de la institución financiera y, por supuesto, de los derechos de sus acreedores, que son sus depositantes. Porque si eso tiene una afectación, la entidad financiera, por supuesto, no puede renegociar los contratos de mutuo. De manera tal que los límites para las entidades financieras son mucho más claros, mucho más exigentes, y por lo tanto no se les puede exigir la renegociación de los contratos. Muchas gracias. A ti muchas gracias, doctor Camilo, y muy claro el alcance del deber de cooperación y el principio de la buena fe, y a su vez, como bien lo mencionan, los deberes que le asisten a las entidades financieras. Y hablaba en particular, doctor Camilo, de entonces de que un tercero como la sede judicial, cómo podría ser, digamos, disruptivo a este deber natural que tienen las partes de arreglar sus propias circunstancias en alguna medida. Y quisiera preguntarle en particular, ¿usted cómo ve la intervención de un tercero como el gobierno
mediante los incentivos que ha dispuesto. ¿Será que alguna de esas medidas de alivio adoptadas por el gobierno frente a los contratos financieros se pueden considerar como una intervención en las condiciones contractuales previamente pactadas y de alguna forma eso resulta como una aplicación de la teoría de la imprevisión mediante pronunciamiento administrativo? Me gustaría conocer su opinión, ya que usted hace mención a los terceros. Sí, esta es una gran pregunta, doctor Carlos, y se la contesto de la siguiente manera. La intervención del gobierno en las relaciones contractuales genera una serie de distorsiones que son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque todas las instituciones que estamos discutiendo, todas las instituciones jurídicas que estamos discutiendo, tanto como la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, como los mismos deberes de secundarios de buena fe, parten de las particularidades de las partes y del negocio jurídico. Quiero dar un ejemplo, tomarme unos segundos para dar un ejemplo. El gobierno intervino los contratos de arrendamiento, en donde, por supuesto, en principio no hay ahorro del público, porque todos sabemos que los fondos, donde hay recursos públicos en los fondos, están invertidos en fondos inmobiliarios, pero en principio el contrato de arrendamiento no tiene ahorro del público. El gobierno intervino para dar una serie de alivios a una de las partes. Yo públicamente ya lo he dicho, he escrito columnas, que esa intervención del gobierno lo único que hace es generar todo tipo de distorsiones. ¿Por qué? Ya en ejercicio del deber de cooperación, para nadie es un secreto que las partes venían buscando soluciones que les permitieran razonablemente alcanzar una mejor situación para ambas partes, que les permitiera cumplir con la finalidad del negocio. Entonces los arrendadores estaban dando unos plazos adicionales, otros estaban reduciendo los canos, pero apenas el gobierno anunció que iba a intervenir en favor de los arrendatarios, pues todo el deber de cooperación se frustró. Y de alguna manera, a través del decreto, se estableció un rasero general para todas las relaciones contractuales que tuvieran la naturaleza de contrato de arrendamiento, una imprevisión, con lo cual se estaba frustrando el deber que tienen las partes de buscar una solución, se estaba frustrando, por supuesto, el concepto de la imprevisión en la medida en que para todos les aplicó, para los que lo necesitaban, para los que no lo necesitaban, para todo lo aplicó y eso generó una distorsión. Pues imaginemos ahora para el sistema financiero, en donde todos los establecimientos de crédito en particular tienen unas condiciones muy distintas. Se dedican en su negocio a diferentes sectores de la economía. Unos van a estratos 2, 3, otros estratos 4. Es decir, sus deudores tiene unas condiciones diferentes, de manera tal que la intervención del gobierno en las relaciones contractuales tiene unos efectos que afectan a todos por igual, pero que para cada entidad tiene unas repercusiones que pueden ser muy delicadas, pero muy delicadas. Y sobre todo porque, claro, da pie para que se generen situaciones de ultraproteccionismo en donde los deudores van siempre a considerar que el gobierno va a darles la mano a través de entidades privadas como las entidades financieras para efectos de que no tenga que cumplir con sus obligaciones. Es decir, se genera una cultura muy compleja, creo yo, de no pago gracias a intervenciones del gobierno. De manera tal que hay que tener mucho cuidado. Ahora, solo para mencionar, no hay un solo país desarrollado en donde se haya intervenido en las relaciones contractuales. Y no estoy hablando solamente de las relaciones contractuales en el derecho financiero, estoy hablando de todas las relaciones contractuales. Por ejemplo, en Inglaterra, el 7 de mayo, se expidió una directiva por el Reino Unido en donde se dice: invito a todos los comerciantes y a las entidades financieras a sentarse a buscar una solución que sea razonable en desarrollo del deber de cooperación. Eso lo dijo el Reino Unido. Y eso básicamente recoge lo que se ha dicho en todos los países desarrollados, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá,
no han tomado decisiones que afecten a uno o a otro, no han tomado partido, sino le han pedido a las entidades financieras y a los comerciantes que se sienten a buscar soluciones razonables que les permitan alcanzar la finalidad. Y menciono una cosa, esta decisión o estas directivas para mí fueron tan sorpresivas porque en el common law no existe el deber de cooperación, porque el deber de cooperación es un tema que viene del simple hecho de las relaciones humanas. Acá las tenemos en nuestro Código Civil, en Derecho Continental lo tenemos incorporado, pero digamos que es evidente que ese deber de cooperación existe. De manera que considero que es muy peligroso ahondar y entre más intervención, las externalidades y los efectos que generan esas intervenciones no son posibles de medir por nadie, ni siquiera por el gobierno, por lo que debería haber es invitaciones a que se buscaran soluciones que le permitieran a las partes alcanzar una finalidad en sus relaciones contractuales. Muchas gracias. Muy claro, doctor Camilo, y muy bueno el referente que nos trae de cómo funciona la cosa en Europa. Creo que es muy ilustrativo para nuestro mercado local. Y quisiera volverme a la teoría de la imprevisión para hacerle a la doctora Mariana una pregunta que para algunos puede ser hasta controversial. Y es que en los días, semanas, vimos en redes sociales un trino de un doctrinante colombiano muy reconocido que dice que lo que debe suceder con la imprevisión es que hay que derogarla, porque eso funciona, en opinión de esta persona, como una institución que permite excusar a la gente de lo que pactó. Entonces yo quisiera escuchar, doctora Mariana, usted, ¿qué le parece esa tesis? Muchas gracias. Pues sí, como dices tú, realmente es una afirmación un poco polémica, pero bueno, para eso estamos, ¿cierto? Para discutir con mucho respeto y abriendo estos espacios, pues para que podamos tener opiniones distintas. Entonces, pues bienvenida a la pregunta. En primer lugar, tal vez quisiera empezar digamos, por aclarar que la fuerza obligatoria de los contratos, el principio según el cual los contratos son ley para las partes y deben cumplirse, pues evidentemente es base fundamental para la seguridad y el tráfico de los negocios. Eso es claro. No me imagino cómo podríamos vivir en una sociedad y en la inseguridad si hacemos un acuerdo y no sabemos si la otra parte lo va a cumplir o no y si no va a tener consecuencias por el incumplimiento. Ahora, eso no implica que circunstancias extraordinarias posteriores a la celebración del contrato no deban tenerse en cuenta, particularmente cuando cambian la base del negocio y son externas a la parte afectada. Evidentemente eso no es un tema pacífico, pero sí podríamos hablar de una tendencia. Carlos Julio nos lo mencionaba hace un momento, y es que los modernos instrumentos internacionales de soft law, como los principios UNIDROIT, efectivamente marcan una tendencia hacia un reconocimiento de conceder amplias facultades al juez para adaptar o terminar el contrato según lo que sea más adecuado en el caso particular. Igualmente se evidencia esta tendencia a reconocer la excesiva onerosidad en los ordenamientos jurídicos del civil law, como el BGB del derecho alemán, los códigos de Portugal, Grecia. En Italia son la doctrina y la jurisprudencia las que han interpretado el Código Civil en el sentido de otorgarle al juez la facultad de adecuar el contrato a las nuevas circunstancias. La reciente reforma del derecho de contratos francés incluye la figura de la imprevisión en una reforma de 2016. Entonces, vemos cómo en Europa la tendencia es clara. En Latinoamérica igualmente, los códigos civiles de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, nuestro Código de Comercio reconocen de manera expresa la imprevisión. Incluso en el sistema norteamericano se han desarrollado diferentes soluciones como la imposibilidad, la impracticabilidad, la frustración del propósito frente al cambio de circunstancias posteriores a la celebración del contrato. Creo que esto pues, nos ayuda a ilustrar una evolución, una búsqueda por encontrar una mayor justicia contractual. Ahora, la figura de la imprevisión en Colombia pues ha tenido una muy escasa aplicación, ya lo habían mencionado anteriormente también. Incluso yo recuerdo la opinión de un eminente jurista colombiano que decía que el artículo 868 era un artículo del Código de Comercio sin estrenar.
Esto se debe, creo, entre otras circunstancias, a la rigidez de sus requisitos, a la dificultad de su aplicación. Nuestros jueces han sido muy reacios a aplicar esta figura, pues en la mayoría de los casos se ha considerado que las circunstancias no son extraordinarias o si son extraordinarias, pues sí se consideraban previsibles. Determinar si una circunstancia es previsible o no es muy complejo. Incluso ahora con la crisis actual, algunos consideran que desde el descubrimiento del COVID en China o por la forma como se estaba desarrollando el virus, ya era previsible que en Colombia se fueran a tomar ciertas medidas, pues son cuestiones muy complejas. Por otra parte, pensemos por un momento que no existiera el artículo 868 o como lo deseaba el autor del tuit, la drogar. Pues en virtud de otros principios, como el principio de la buena fe, como el principio de la solidaridad, frente a estas situaciones, los jueces podrían exigir de los contratantes una actitud de colaboración, que ya Camilo nos explicó muy profundamente ese deber de cooperación y de colaboración y la importancia que tiene para restablecer el equilibrio contractual perdido. Nuestra jurisprudencia ha indicado, y cito textualmente, la orientación mayoritaria contemporánea favorece la revisión, al repugnar a la conciencia jurídica el mantenimiento rígido del desequilibrio con las lesivas secuelas y ventajas exageradas e inesperadas de un nuevo estado de cosas a contrariedad de la simetría contractual. Cierro comillas. Entonces debemos buscar un equilibrio sin desconocer la importancia de las obligaciones adquiridas en los contratos. Buscar un poco el centro, ¿no? No irnos a los extremos del pacta sunt servanda, como nos decía Carlos al inicio del evento, o irnos a otro extremo en que, digamos, una malentendida, creo yo, solidaridad obligue necesariamente, por ejemplo, al banco a asumir una determinada conducta que exija un comportamiento que no sea razonable o unos sacrificios excesivos, como también lo han mencionado en el día de hoy. Lo que sucede entonces es que tenemos hoy en día la teoría clásica del contrato pretende que el contrato sea un instrumento que prevea lo imprevisible y eso no se puede hacer. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, particularmente frente a los contratos de largo plazo, es la rigidez. Lejos de derogar figuras como la imprevisión o la fuerza mayor, hemos evidenciado que no son suficientes, que necesitamos nuevos mecanismos, nuevas herramientas que nos permitan enfrentar estas situaciones. Tradicionalmente el contrato asigna riesgos, pero en contratos a largo plazo pueden suceder tantos imprevistos que sería aconsejable, como lo recomienda la teoría relacional de los contratos, compartir riesgos en lugar de asignarlos. Creo que si algo nos demuestra la difícil situación en la que estamos enfrentando con la pandemia es que justamente, a pesar de que tenemos figuras como fuerza mayor y la imprevisión, estas herramientas no son suficientes. En todo el mundo los legisladores han tenido que adoptar medidas de urgencia. En eso, pues quisiera recordar, por ejemplo, los decretos recientes en Alemania, decretos en España, muy interesantes que han buscado dar unas medidas y que han sido más diferenciadoras. Ahorita Camilo nos mencionaba que nuestro decreto, por ejemplo, nuestros decretos frente a arrendamiento han tenido como un rasero tratando a todos por igual, mientras que en otras legislaciones, por ejemplo, particularmente el derecho español, sí han hecho unas diferenciaciones entre pequeñas y grandes empresas, entre las situaciones específicas de cada deudor, entre los criterios que se deben utilizar para tener en cuenta unos u otros deudores de manera diferenciada, que eso pues es muy importante. No sé, esa pues obviamente, como decía Carlos, son opiniones respetables, pero pues disiento profundamente del tuit. Nos queda clarísima tu opinión frente al particular. Y quisiera pasar a otro pronunciamiento público, esta vez no un trino de un doctrinante, sino a un concepto reciente de la superintendencia financiera. Recientemente se le pidió concepto a la superintendencia financiera sobre si una aseguradora podría eximirse de cumplir con el pago de un siniestro por teoría de la imprevisión o por fuerza mayor justamente derivada por la pandemia.
Entonces me gustaría preguntarle al doctor Juan Carlos Barón, que sé que conoce el concepto. En su opinión, doctor Juan Carlos, ¿en qué condiciones resultaría válido que una aseguradora pudiera excusar el cumplimiento de un contrato de seguro por fuerza mayor? Tal como usted nos reseñó ahorita las condiciones, ¿usted qué opina para el caso en particular de una aseguradora? Y también me gustaría oírlo si nos da alguna recomendación de cara a la negociación de nuevas pólizas o que puede hacer también un tomador o beneficiario para prevenir caer en exclusiones que sean consecuencia de justamente lo que representa el COVID-19. Doctor Juan Carlos. Doctor Martínez, le doy la palabra. Digamos que esto está relacionado con una Se me fue, me quedé bloqueado. Voy a tratar. No. Si quiere, doctor Juan Carlos, mientras reinicia su conexión, el doctor Camilo nos va a hacer unas primeras reflexiones de esa pregunta. Vale, Adelante, gracias. Camilo. Entonces, lo que les quería, yo tenía un comentario sobre esta pregunta y es la siguiente. Yo vengo abogando desde ya hace un tiempo largo sobre la inseguridad jurídica que generan este tipo de conceptos por parte de las autoridades, de las entidades públicas, porque son conceptos que no las vinculan y como no las vinculan, todas las entidades públicas, sin excepción, son ligeras a la hora de contestar las preguntas que les formulan los ciudadanos. Todo esto salvo en la DIAN. Y por eso es que un concepto en la DIAN se demora 3, 4, 5 o 6 meses porque la vincula. En estos casos, estos conceptos emitidos por diferentes entidades públicas no gozan de una discusión interna que ameriten que sus efectos sean tenidos en cuenta con la seriedad que una comunicación por parte de una entidad pública debería tener. Y en este caso, ese concepto considero que ha generado una serie de distorsiones hasta el punto que generó todo tipo de confusión y hoy en día las entidades aseguradoras no están dándole, no puedo decir cumplimiento, porque no se trata de cumplimiento, pero están haciendo caso omiso de ese pronunciamiento no vinculante por parte de la superintendencia después de una serie de discusiones que se dieron al interior del gremio y que consideraron que no hay lugar a esa interpretación por parte de la superintendencia. De manera tal que hay un caso omiso y lo único que hizo fue generar una serie de discusiones en el gremio. No sé, Juan Carlos, si ya tengas conexión. Pareciera que no, Camilo, pareciera que no. Pero cuando se nos vuelva a unir, le damos la oportunidad para que nos comente sobre ese tema que es bien interesante. Es súper Y interesante y si me permite de pronto dale, Mariana, por complementar un favor. poquito, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que nos comenta Camilo y fíjense que incluso también hay que diferenciar cada caso y en esos temas hay casos que pueden ser muy diferentes a otros. Ir más allá, por ejemplo, la diferencia entre los contratos de arrendamientos civiles y comerciales. Es que, por ejemplo, si nosotros pensamos en una póliza de cumplimiento de un arrendamiento, pues solamente entrará la aseguradora a actuar si existe un incumplimiento que sea imputable. Y entonces en esto se ha discutido mucho, por ejemplo, en caso de contratos de arrendamiento comerciales, cuando nosotros vemos que en un contrato de arrendamiento comercial, dado el caso en que, por ejemplo, se cerró el local comercial por una medida gubernamental y no podía estar abierto al público, y precisamente esa bilateralidad del contrato se pone en cuestión y pues es muy difícil pensar que hay un incumplimiento imputable cuando se perdió esa reciprocidad en las prestaciones, por ejemplo, pero ya volvió Juan Carlos, así que Doctor Juan Carlos, adelante, por favor. muchas gracias, doctora Mariana. No sé si nos alcanzó a escuchar la pregunta sobre el concepto de la Sí, superintendencia del tema de los seguros. Carlos. Tuve un corte temporal, pero ya logré retomar. Entonces, básicamente mi comentario es este. El concepto que usted menciona es de mediados de este año, de mayo de este año, donde la superintendencia se ocupó de responder una consulta sobre si en un contrato de seguro de cumplimiento
de un contrato de arrendamiento, la aseguradora puede objetar una reclamación del impago del canon de arrendamiento, argumentando la exclusión por fuerza mayor debido a COVID-19. Es decir, es una consulta que va al corazón del tema que nos ocupa hoy, donde se pregunta si una aseguradora se puede excusar de cumplir alegando esa exclusión. En este concepto, la superintendencia básicamente responde señalando que no es posible ello, porque por regla general y salvo pacto en contrario, dice, el seguro de cumplimiento no ampara los incumplimientos derivados de casos de fuerza mayor, pues estos no son imputables al deudor asegurado. Sin embargo, a juicio de la superintendencia, respecto del pago de sumas de dinero, incluyendo el pago de cánones de arrendamiento, no opera la causal de exoneración y extinción de la obligación por fuerza mayor, y en consecuencia, incluso bajo tales circunstancias, el impago de los cánones de arrendamiento debe tratarse como una realización del riesgo asegurado que legitima al arrendador a recibir la indemnización de perjuicios correspondientes. Entonces, lo que uno puede apreciar de esta doctrina es que, por un lado, sigue la misma línea conceptual de la jurisprudencia que mencioné hace un rato sobre la base de reconocer el tratamiento aplicable en materia de obligaciones dinerarias, y que para el sector asegurador esta doctrina parece cerrar o restringir la posibilidad de excusarse de cumplir las pólizas cuando se materializa el riesgo amparado. Y en cuanto a la negociación de nuevas pólizas, diría dos cosas muy rápidas. Primero, pues que los tomadores deben precisar muy bien con su asegurador cuál es el tratamiento del seguro y de las exclusiones de cara a eventos de fuerza mayor, porque recordemos que las reglas legales en esta materia que están en el Código Civil y en el Código de Comercio son supletivas y que existe una posibilidad de regulación contractual que el mismo concepto reconoce cuando habla de la posibilidad de que haya un pacto en sentido contrario. Entonces hay necesidad de que los tomadores tengan mucha claridad sobre cuáles son las coberturas y las exclusiones, y a su vez los aseguradores deben tener muy en cuenta la jurisprudencia y la doctrina, especialmente de cara al régimen de protección al consumidor de seguros y a la prohibición de cláusulas abusivas, porque eventualmente exclusiones de esa naturaleza podrían ser discutidas bajo ese régimen. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Barón, y nos alegra que se haya podido sumar nuevamente a este panel. Ya estamos empezando a quedarnos cortos de tiempo, y dentro de las 750 personas que en este momento nos acompañan por los medios digitales, pues hay un número importante de preguntas. Entonces yo quisiera cerrar estas preguntas del panel para darle paso a unas preguntas del público, pero quisiera cerrar como con dos preguntas finales. Una muy puntual para la doctora Mariana, y también una vez más recogiendo, así como hablamos del tuit del doctrinante y del concepto de la superintendencia, también nos ha llamado la atención que ya se escuchan algunas voces sobre si se debe o no aplicar la teoría de los actos propios para los bancos, es decir, si los bancos deberían mantener alguno de los alivios que han brindado durante la pandemia, aún superado el confinamiento, en función de que la crisis económica continúa, todo con ocasión de la famosa teoría de los actos propios. Y sabemos, doctora Mariana, que usted es experta en esa institución. Entonces nos encantaría escuchar alguna reflexión suya sobre el particular. Muchas gracias, Carlos. Pues creo que precisamente con la teoría de los actos propios hay mucha confusión, y creo que una de esas confusiones está en que la teoría de los actos propios, bueno, en primer lugar, pues se basa en que nadie puede variar de comportamiento injustificadamente cuando ha generado en el otro una confianza razonable sobre un comportamiento futuro. Es una doctrina que tiene como fundamento el principio de la buena fe, es decir, se va a interpretar a la luz de ese principio de un comportamiento de buena fe de las partes, y no debe confundirse con las manifestaciones de voluntad y la fuerza obligatoria del contrato. Me explico. Si producto de una manifestación de voluntad
el banco se obliga a dar, hacer o no hacer algo, pues debe cumplir con esa prestación y de no hacerlo procederán las normas sobre incumplimiento. La doctrina de los actos propios, en cambio, interpreta comportamientos que generen una expectativa, una confianza razonable en el otro. Se analiza entonces, a la luz de la buena fe, como lo decía hace un momento, si el comportamiento contradictorio posterior vulneró una confianza en la otra parte. La jurisprudencia colombiana ha considerado como requisitos de la aplicación de esta doctrina que haya una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz, una pretensión contradictoria o una conducta contradictoria posterior y la identidad del sujeto que realiza estas dos conductas. Es una regla de aplicación residual y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es de aplicación restrictiva. Son múltiples los casos en los cuales la ley misma le permite a las personas, a los contratantes, volver y arrepentirse, digamos, de sus decisiones, cambiar de actitud. Pensemos en la revocabilidad del mandato, en la posibilidad de pactar arras de retracto, en el cambio del testamento, la renuncia de la herencia, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta estas características sobre los actos propios, ya frente a la problemática del banco que me planteas, pues los alivios que otorgue el banco durante la pandemia deben tener, para que se pueda, digamos, pensar si se aplica o no el tema de la teoría de los actos propios, lo primero que tenemos que tener claro es si hubo o no realmente una manifestación de voluntad o lo que hubo fue un comportamiento que generó una expectativa. Así, por ejemplo, si el banco brinda un alivio, es importante que exista total claridad en los términos y las condiciones acordadas. Ese acuerdo con unos plazos y unas condiciones definidas no implica una obligación de extenderlos más allá de los límites que se hayan acordado. Otra cosa sería si, por ejemplo, el banco le dice al cliente que no se preocupe por su crédito, que el banco está para apoyarlo en esta situación difícil, que mantenga al banco al tanto de la evolución de su actividad comercial y a los 6 meses el banco le cobra, por ejemplo, las cuotas debidas de su crédito más intereses moratorios. En ese caso, pues no hubo un acuerdo, sino que simplemente una conducta poco clara del banco que generó una confianza razonable en el cliente sobre unas esperas que le iban a dar mientras mejoraba su situación y un posterior comportamiento contradictorio al cobrarle la totalidad de las cuotas más los intereses moratorios. En esta última hipótesis, sí podría existir una responsabilidad civil del banco por ir en contra de sus propios actos al lesionar una confianza razonable del cliente. Pero repito, si hay un acuerdo sobre con unas condiciones y unos plazos establecidos determinados para un alivio, el banco no actuaría en contra de sus propios actos por no mantener el alivio más allá de las fechas claramente convenidas. Perfecto, no, muy clara tu respuesta, Mariana. Como estamos, como ya les mencionaba, cortos de tiempo, como suele suceder en estos eventos, esta es una pregunta final para todos, y es si nos queda algún aprendizaje, pues apenas llevamos 4 meses de este asunto y seguramente tendremos muchos aprendizajes más en el futuro, pero si a la fecha ya se puede detectar algún aprendizaje para negociar contratos financieros. Si algo nuevo que no tenemos incluido en los contratos hoy debería ser incluido en los contratos futuros con posterioridad a la pandemia, y en particular, y lo mencionaba doctor Carlos Julio en su introducción, varias de esas cláusulas que hemos traído de la práctica comercial norteamericana, como la de efecto material adverso, en una situación como esta, ¿tienen alguna utilidad? De pronto, doctor Juan Carlos, le escucharía una primera reflexión sobre el tema. Muchas gracias, Carlos. Pues yo diría lo siguiente. Primero, en la coyuntura actual, cuya duración, como se dijo al comienzo, todavía es incierta, una de las respuestas predominantes de las autoridades ha sido soportar el flujo de crédito a hogares y empresas no financieras. En ese contexto, con independencia de que no exista como tal un deber de renegociar los contratos, yo considero que en el marco del deber de cooperación y de buena fe, a los deudores bancarios que tengan dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, les puede convenir más emplear mecanismos de renegociación directa con el acreedor y buscar extensiones de plazos, periodos de gracia, modificaciones de tasas de interés, preservando la calificación crediticia,
o en el caso de las empresas, buscar acuerdos privados con sus acreedores o acudir a un procedimiento concursal recuperatorio antes que invocar figuras como la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión, porque ya vimos las dificultades que estos caminos jurídicos tienen. Pero me parece que para que esto funcione bien, pues debe haber una conciencia al respecto que debe desarrollarse tanto a nivel de los deudores como de los abogados que les prestan asesoría jurídica y que son quienes hacen las recomendaciones prácticas en cada caso. Desde luego, pues este curso de acción no es ilimitado y su viabilidad depende de la duración y extensión de la coyuntura y de la fortaleza patrimonial de los bancos, que como ya se mencionó también, están en la obligación de mantener márgenes mínimos de solvencia patrimonial. Ahora bien, desde la perspectiva de planeación contractual hacia el futuro, pienso que es recomendable ponerle mayor atención a la regulación contractual sobre los riesgos de fuerza mayor, especialmente en contratos de libre negociación, en los que el cliente deudor tiene capacidad de negociación, por ejemplo, en créditos corporativos o créditos sindicados otorgados a empresas medianas o grandes y en operaciones de project finance, en aspectos tales como la definición del término fuerza mayor o la identificación puntual de eventos que la constituyen, como se hace al estilo de las cláusulas anglosajonas del efecto material adverso. O sea, creo que no se trataría de extrapolar literalmente el concepto de efecto material adverso al caso nuestro, sino de tomarlo como referente, como ejemplo y vertirlo en aquellos contratos que se negocien hacia el futuro, repito, con clientes que tengan capacidad de negociación. También se puede regular la determinación de cuál de las partes debe soportar ese riesgo y, muy importante, cómo la ocurrencia de esos eventos regulados afecta la vida futura del contrato. Por ejemplo, si habría una suspensión temporal bajo ciertas condiciones predeterminadas de plazo y de costo financiero, una especie de extensión automática preregulada, o si da lugar más bien a una terminación del contrato y la aplicación de unas fuentes de pago, en fin, lo que sea. Y por el otro lado, pues desde luego que también es posible que esa regulación contractual involucre o mecanismos de garantía o fuente de pago que se activen en el evento de ocurrencia de los supuestos contractuales, por ejemplo, fiducias de fuente de pago en el caso de empresas o patrimonios autónomos a los cuales se traslada temporalmente el control del proceso productivo de un deudor empresarial, de modo tal que el patrimonio autónomo, el fideicomiso, sea el receptor de nuevos créditos de capital de trabajo y de esa manera se pueda preservar y mantener la actividad económica del deudor, dándole también al acreedor institucional pues unas garantías para los créditos nuevos que otorgue. Esos serían mis comentarios. No, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Tenemos, les confieso, por ahí 50 preguntas de los 750 asistentes, entonces a todos les pedimos disculpas que por supuesto no nos da el tiempo para revisar más de un par. De las varias que aquí el equipo de la universidad me ha ayudado a seleccionar. Una en particular de Juan Pablo Aristizábal para el doctor Martínez. ¿Cómo lidiar con el populismo financiero que se ha tomado la palabra de muchos deudores para justificar su incumplimiento? Le agradezco esa pregunta porque veo tal vez unas 20 preguntas alrededor de esa misma. Hay una que dice que cómo así que la intervención del Estado es peligrosa. A ver, yo quiero aclarar ese tema. Y es que Colombia goza de uno de los sistemas financieros más sanos, diría yo, que en todo el planeta. De eso no nos quepa la menor duda. Y eso es gracias a la gestión y a la intervención que ha realizado el gobierno nacional en el sistema financiero. No se debe a ninguna otra razón. Y a la experiencia tan delicadas que tuvimos, no en el 98, sino en el 87, 88, donde tuvimos unas dificultades enormes en el 82. De allí se aprendió muchísimo y desde ese entonces la intervención del gobierno ha sido técnica en el sistema financiero. Y así debe ser. Y así ha sido históricamente. Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que gozamos de una intervención del gobierno en el sistema financiero que es absolutamente técnica. Es más, es tan técnica que, por supuesto,
por velar por el ahorro del público, la protección del ahorro del público, por supuesto, a veces se llega a la conclusión de que este sistema financiero es odioso frente a las necesidades sociales. Y no hay nada más falso que eso. No hay nada más falso que eso. Es más, lo digo con todo el respeto, hay que revisar la historia de los sistemas financieros a nivel mundial, no solamente el colombiano, para poder identificar que cuando el incentivo del sistema financiero es proteger al débil, como dicen acá, que eso tiene un contenido muy peligroso para el sistema financiero, los sistemas financieros se quiebran. El sistema financiero debe ser técnico, como lo hemos hecho en Colombia desde el año 82. Gozamos de un agente en la superintendencia financiera absolutamente técnica, donde no ha entrado la política, y por esa razón tenemos el sistema que tenemos. Y es odioso a veces frente a las necesidades sociales, porque lo más importante, que lo dije en una de las respuestas, es el sistema financiero en una economía. Es el sistema financiero, es el pilar de la economía, el sistema financiero. No, Camilo, muy contundente tu respuesta, muchísimas gracias. Y como dices, engloba varias de las preguntas que vemos ahí listadas. Y también hay listadas muchas en relación con la teoría de la imprevisión para la doctora Mariana. Una de ellas dice, por ejemplo, si la tasa de un crédito, doctora Mariana, está sujeta a un índice y este varía excesivamente, ¿es posible aplicar la teoría de la imprevisión? Igual y te la junto con otra que dice, ya no hablando del índice que varía, sino habla de si el desequilibrio se puede dar con ocasión de la onerosidad que generen los intereses de mora, producto del incumplimiento del pago a cuotas. Doctora Mariana. Muchas gracias. Sí, efectivamente son temas súper interesantes y ahí precisamente vemos las dificultades de aplicación que ha tenido la imprevisión en nuestro país, que como mencionaba, pues son casi inexistentes los casos en los cuales los jueces hayan fallado para en pro de renegociar y revisar el contrato. Entonces, por ejemplo, con el tema de los índices que varían. Ha habido sentencias en las cuales se ha alegado la teoría de la imprevisión porque, por ejemplo, no sé, en obligaciones contraídas en moneda extranjera, en dólar, y en un momento determinado el dólar duplicó su valor y entonces se volvió excesivamente oneroso para el deudor pagar esa deuda contraída, por ejemplo, en una moneda extranjera. Sin embargo, frente a esta situación, la respuesta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su momento fue decir que esa circunstancia era previsible, que cuando se sujeta una obligación a un índice o se está basando, por ejemplo, en una obligación en moneda extranjera, es previsible que esos cambios y que esas variaciones se presenten. Ahora, sobre eso creo que también se puede matizar la cuestión, es decir, no solamente por el hecho de someter una obligación determinada a un índice o por contraer una obligación en moneda extranjera, ya tenemos que excluir la imprevisión. No, yo creo que eventualmente, si uno mira, por ejemplo, el comportamiento durante un periodo importante de tiempo y si la variación ha sido, discúlpeme lo gráfica, así, y de pronto tiene un salto gigante, pues realmente podríamos hablar de algo que no era previsible porque no estaba dentro de las variaciones razonables. Entonces, en esa medida creo que dependiendo del comportamiento de ese índice, por ejemplo, podría uno eventualmente considerar que podría haber cabida la imprevisión, aunque como lo decía, los jueces no han sido muy favorables a esa interpretación. Sobre el tema de los intereses, que es muy interesante porque cuando estamos, creo que la pregunta se refería particularmente a intereses moratorios. Entonces, con los intereses moratorios, la cuestión es que fíjense que no hay una excesiva onerosidad de la prestación como tal como se pactó. Lo que sucede es que frente a un incumplimiento, hay una sanción por ese incumplimiento que genera pues esos intereses moratorios, pero entonces no hay una excesiva onerosidad de la prestación como tal inicialmente pactada. Entonces estamos frente a una circunstancia distinta en mi opinión.
Gracias, Mariana. Y la última pregunta del público se la formula Martín Quiñones al doctor Juan Carlos Barón. Y en relación, dice exactamente la pregunta, frente a los remedios que se han examinado de la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión, ¿cómo podría ser su uso y análisis frente a obligaciones de hacer y de no hacer? Por ejemplo, los conocidos covenants. Doctor Barón. Muchas gracias. Me parece que es una pregunta muy interesante y digamos que haciendo en perspectiva una visión sobre cómo está regulado ese tema en el derecho privado colombiano, pues vemos que el Código Civil y el Código de Comercio adolecen de una teoría sistemática sobre el particular y lo que hay es una serie de aplicaciones particulares que se encuentran esparcidas en diferentes partes de los dos códigos civil y de comercio y que en su momento fueron pensadas más para las obligaciones de cuerpo cierto. Digamos que la teoría de los riesgos se ha desarrollado fundamentalmente alrededor de las obligaciones de cuerpo cierto, del concepto de la pérdida de la cosa de vida, y no hay un tratamiento sistemático para otras clases de obligaciones. Sin embargo, en el Código de Comercio encontramos un par de normas que hacen referencia a casos de obligaciones de hacer en contratos como el transporte marítimo, el fletamento, que dan lugar, digamos, a una regla que se conoce como periculum nemo tenetur, y que en virtud de ella el efecto o el tratamiento cuando ocurren esas situaciones de fuerza mayor es básicamente que el contrato se resuelve y digamos cada parte asume en lo que le corresponde el riesgo. Por ejemplo, en el caso del transporte marítimo, si el transporte se cancela por un evento de fuerza mayor, el transportador solamente debe reembolsar el valor del pasaje, pero no hay una implicación mayor. Entonces, creo que lo que habría que hacer es mirar un poco esos referentes doctrinales, jurisprudenciales de derecho comparado. Recientemente conocí un escrito muy interesante del profesor Arturo Solarte donde trata un poco este tema específico y digamos que pienso que en el ordenamiento colombiano existen elementos para construir soluciones para casos concretos que tengan que ver con obligaciones de hacer bajo esos lineamientos que muy rápidamente estoy mencionando. Excelente, doctor Barón. Muchísimas gracias. Dado el tiempo que ya son las 6:30, que era la hora prevista para finalizar el evento, creo que no tomaremos más preguntas del público, pero de alguna forma recogimos en estas tres varias de ellas y me tomaría el atrevimiento de hacer unas pequeñas conclusiones. Vemos clarísimamente, creo que es lo primero que hay que decir, que los temas que aquí hemos tratado tienen muchísima profundidad y lo primero es, una vez más, agradecerles a ustedes, panelistas, haber compartido con nosotros sus reflexiones, así como, por supuesto, los más de 750 invitados que tenemos en este momento conectados. Y destacaría yo tal vez 5 mensajes de esta tarde. El primero, que creo que recurrentemente lo mencionamos, es que Colombia cuenta con un sistema financiero sólido que aplica altos estándares prudenciales y procedimientos de supervisión preventivos y que hasta el momento, por fortuna, ha permitido afrontar retos coyunturales, este reto desde la pandemia, manteniendo una operación normal de las entidades financieras. Lo segundo tal vez que resaltaría es que el efecto del COVID-19 y estas medidas que se han adoptado para contener la propagación se han manifestado de manera inmediata sobre la economía y en consecuencia sobre el sistema financiero. Y obviamente estos efectos han estado acompañados por el despliegue de un conjunto amplio de medidas orientadas a que el sector financiero juegue ese rol contracíclico en la coyuntura y que a la vez todo esto vela por la estabilidad del sistema. Lo tercero importante por mencionar, que lo escuchamos de voz de nuestros panelistas, es que las prácticas contractuales, tanto nacionales como internacionales, han demostrado el mayor interés por preservar las relaciones comerciales. Más aún porque los efectos de la pandemia son transversales a toda la economía. Entonces, las instituciones jurídicas que implican la revisión o terminación de los contratos en sede judicial son objeto de múltiples debates y lo seguirán siendo en los meses y años siguientes, sin duda.
pero nos lo resaltaban aquí en varias de las intervenciones. En Colombia no existe un deber formal de renegociar las condiciones, pero sin embargo sí hay un deber doctrinario y jurisprudencial, dado que las Cortes, como nos lo mencionaron, han dado prelación a los deberes secundarios de conducta en el marco del principio de la buena fe. Y no se tiene que esperar entonces a que venga un tercero, en este caso el juez, a decir cuál es la suerte que debe correr el contrato, sino las partes deben acudir en la primera línea de defensa de sus propios intereses, porque este deber de cooperación debe ceder ante ese interés general que representa la atención de los compromisos con los acreedores. Y de alguna forma, esta situación sí que demuestra una de las finalidades del derecho financiero, y es servirle a las relaciones comerciales y al desarrollo económico. Y esto ha implicado agregar el análisis de estas figuras jurídicas que aquí discutimos derecho privado desde hace muchos años, y se tratará entonces de revisar caso a caso cuándo esa afectación de la relación comercial subyacente tiene la capacidad de afectar la relación financiera. Ya profundizamos bastante extensamente el día de hoy cómo la fuerza mayor y la imprevisión son bastante exigentes en materia de requisitos, y su aplicación en principio luciría extraordinaria, por llamarlo de alguna manera, dada la autonomía de los contratos bancarios, la carga probatoria que debería demostrar los hechos constitutivos de las figuras, y en particular, y lo decía Mariana con muy buen tino, que la teoría de la previsión y previsión no reconoce el cambio en la capacidad de pago del deudor. Tal vez terminaría yo diciendo que principios como el de buena fe, el deber de cooperación de las partes y la conservación de los contratos cobran cada vez más relevancia y deben ser necesariamente el tamiz bajo el que se interpreta un contrato financiero, sin perjuicio, nos lo recordaba el doctor Juan Carlos, de que los abogados que participan en la negociación de los contratos financieros revisen de tiempo en tiempo las prácticas estándar que tenían adoptadas antes de la pandemia. Entonces yo le agradecería mucho una vez más a la universidad, a los panelistas, le daría la palabra doctor Carlos Julio para el cierre del evento. Bueno, yo no tengo sino palabras de agradecimiento con nuestros panelistas, con Mariana, con Juan Carlos, con Camilo y con Carlos. Eh, Agradecimiento también pues, a todo el público que nos ha seguido en el evento, decirles que el foro fue grabado y que quedará en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y que esperamos contar con todos ustedes para los próximos eventos que organicemos tanto desde la Universidad de los Andes como desde la Cátedra Bancolombia. Muchas gracias a todos y muchos saludos y que estén muy bien. Feliz noche para todos. Bueno, Feliz muchas noche, gracias. muchas Bueno, gracias. Hasta Hasta luego. luego. hasta luego.